con el título Cartas para la Iglesia. Pablo escribió, el otro día lo dije, Pablo escribió, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Menos. Pablo escribió 13 cartas. ¿Y Pedro cuántas escribió? 2. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues esta mañana me gustaría que pudiésemos referirnos al pasaje que hemos leído, pero que hoy pues nos van a escenificar nuestros artistas. Como veréis, la semana pasada también lo hicieron con el apóstol Pablo y hoy va a ser con el apóstol Pedro. Así que adelante a estos artistas que tenemos. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Yo bien, pero me he levantado con una duda. ¿Sabes lo que es el amor verdadero? Bueno, yo creo que el amor verdadero es cuando alguien te quiere por quien eres, no por lo que tienes o lo que puedes hacer. ¿Y cómo sabes si alguien te quiere de verdad? Bueno, alguien te quiere de verdad cuando te hace sentir especial y te trata con respeto. También está contigo en los buenos y en los malos momentos. Es sincero contigo y te dice la verdad. Y es alguien en el que puedes confiar. Eso suena genial. ¿Y cómo se demuestra el amor verdadero? Hay muchas maneras de demostrar el amor verdadero. Se puede decir te quiero con palabras o con acciones o simplemente estar dispuestos a ayudar cuando nos necesiten. Pero, ¿sabes qué creo que es lo más importante en el amor verdadero? No, ¿qué es? Es importante que te sientas valorado por la otra persona y que te haga sentir especial y único. Que se comprometan contigo. Sí, eso es muy importante. Y si queremos ser amados de verdad, primero nosotros tenemos que demostrar amor y respeto. Esto me trae recuerdos a la memoria. La historia que Rebeca nos explicó en la escuela dominical sobre la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Sí, la recuerdo. Estaban comiendo en la playa y Jesús le preguntó a Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Estoy triste, Señor, porque me has preguntado si te quiero. Señor, tú lo sabes todo y sabes que te quiero. No te preocupes, solo sé fiel y apacienta mis ovejas. Pedro era muy importante para Jesús, especial y único, como somos cada uno de nosotros. Y Él busca también nuestro amor comprometido. Muy bien, como veis tenemos unos artistas estupendos utilizando las titillas estas. Muy bien, pues esta mañana tenemos el primer tema en el día de hoy, el primer punto, Pedro decepcionado de sí mismo. Pedro decepcionado de sí mismo. El pasaje que hemos leído y que ellos han escenificado es para mí uno de los pasajes más entrañables que encontramos en la Escritura. Es enriquecedor y al mismo tiempo es comprometedor.
Jesús había sido crucificado y resucitado. Y según se entiende en este pasaje, los discípulos ya habían vuelto a sus tareas, habían vuelto a su vida anterior, a la pesca. Pedro decidió, pues, volver a pescar. Y como dice el texto, los demás le seguían. En el mismo capítulo 21, versículo 4. Mas los discípulos siguieron a Pedro para pescar. Pedro era un hombre que estaba seguro del amor de Jesús, por Jesús. Y este hombre llegó a decir, en Mateo 26, versículo 33, dice, aunque todos te desamparen, ante todos se escandalicen, yo no te desampararé. Así que en una ocasión Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces Jesús le dijo, ¿tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículos 36. Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Mi vida pondré por ti. Y Jesús tiene que decirle, ¿tu vida vas a poner a morir por mí? Esta misma noche vas a negarme 3 veces. Los acontecimientos, pues, dieron la razón a Jesús. Pedro negó 3 veces al Maestro. Y se nos dice también en Lucas 22, 62, que Pedro, lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho negando a Jesús. ¿Cómo pensamos nosotros, cómo podéis pensar vosotros que se sentiría Pedro en esos momentos? ¿Deprimido? ¿Desanimado? ¿Decepcionado de sí mismo? Aquel que había dicho que le seguiría hasta la muerte, ¿había fracasado? La historia que hemos leído y que ellos también han representado viene después de una larga noche de pesca. Se nos dice que cuando murió Jesús, ellos se fueron, volvieron a su antiguo oficio, a la pesca. Y en el capítulo 21 que estamos leyendo, podemos ver que ellos fueron a pescar y no pescaron nada. Así que encontramos ni más ni menos que Pedro es desafiado en estos momentos. Pedro había aceptado un desafío al seguir a Jesús. A pesar de ser un pescador de peces, Jesús le dijo que sería un pescador de hombres. Mateo, podemos leer en nuestras Biblias, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Leemos que dice, Mateo 4, dice, andando Jesús por el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, se nos dice el pasaje, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero llegó la hora de la prueba y Pedro fracasó. Dijo que no dejaría a Jesús y lo hizo. También dijo que daría su vida por él, pero no pudo cumplir su promesa. Por lo que vemos en ese texto, los otros discípulos, el resto de los discípulos, también fallaron. No estaban en la crucifixión
Todos huyeron y volvieron a su antiguo oficio. Pedro, por otro lado, se exigió a él mismo mucho más, porque había hecho unas afirmaciones delante de Jesús. Ahora bien, después de aquella larga noche sin pescar nada, Jesús vino a ellos. Se nos menciona que se les presentó a los discípulos por tercera vez después de haber resucitado. Era la tercera vez que se aparecía. Y en este capítulo 21 vemos que fueron a pescar. Vamos nosotros también contigo, versículo 3 del capítulo 21. Vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero Jesús se les apareció, y en la tercera vez que se les aparecía, y dijo: echad la red a la derecha de vuestra barca y hallaréis. Entonces echaron la red y no podían sacarla por la gran cantidad de peces que habían obtenido. Tuvieron que venir otras barcas a ayudar. A la hora de llegar a la orilla, Jesús se adelantó. Se adelantó Jesús a la orilla e hizo un fuego. Y a aquellos les dijo: traer los peces. Y Simón Pedro salió, sacó la red y llegó a contarlos y dijo: he obtenido 153 peces. Pero Jesús le dice: venid, 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 comed, venid. Y entonces, cuando se presenta el momento crucial en que acontece este comentario, este diálogo que tienen Pedro y Jesús. Ya en la orilla, Jesús les prepara un desayuno y mientras comían, Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Jesús se lo pregunta usando la palabra agapao, que significa darlo todo. Estoy dispuesto a dar mi vida, a darlo todo. Mientras que Pedro le responde con otra palabra, la palabra fileo, que significa querer o simplemente apreciar a alguien. Y no es ese el efecto constante y profundo que representa realmente la palabra amar, agapao. Jesús le contesta: bueno, cuida mis ovejas. Por segunda vez, Jesús le hace la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas de veras? Es en el texto original que están estas dos distinciones. Respondió Pedro: ¿tú sabes qué? Afileo, te quiero. Por último, en la tercera ocasión, Jesús cambia el verbo y le dice: Pedro, ¿me quieres? Entonces él, lógicamente, se entristece por haberle dicho si le quería y no si le amaba. Y contesta Pedro: bueno, Señor, bueno, tú lo sabes todo. Tú sabes que simplemente te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Con todo esto, Jesús le estaba dando a Pedro la responsabilidad de cuidar y guiar a la iglesia. La tercera vez que le preguntó Jesús y cambió la palabra, en lugar de decir me amas, agapao, por me quieres, fileo, a lo que Pedro contesta: tú lo sabes todo, tú sabes lo que siento, tú sabes que te quiero. Pues bien, Pedro, apacienta mis ovejas, cuida, alimenta con la palabra
La obligación más simple del pastor es cuidar, alimentar. Luego viene la tarea más dificultosa, dirigir, guiar a las ovejas. Esto implica gobernar, pastorear, dar alimento espiritual a cada oveja lo que necesita. Nuestro tercer punto del mensaje de esta mañana es que Pedro es restaurado. Hemos mencionado, pues, si lo recordáis, que Pedro, decepcionado de sí mismo, porque él había dado una serie de afirmaciones y promesas al Señor y no había podido cumplirlas. Pedro es desafiado en este diálogo que mantiene con Jesús. ¿Me amas o me quieres? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Y en este punto Pedro es restaurado, ni más ni menos, por el propio Maestro. Pedro había negado a Jesús 3 veces, y 3 veces son las preguntas que Jesús le hace. En las 3 preguntas Jesús menciona: Simón, hijo de Jonás, que era ni más ni menos su nombre antiguo. ¿Por qué Jesús se dirige con esas 3 preguntas a Pedro con su nombre antiguo? La respuesta quizá la podemos encontrar, bueno, yo no la sé, pero me la podemos inventar. La respuesta la podemos encontrar en el mismo texto. Pedro está volviendo a su oficio anterior. ¿Recuerdas lo que eras, Pedro? Eras Simón, hijo de Jonás. Tú te llamarás a partir de ahora Pedro, que significa piedra. Petrus. Volver a pescar es lo que hizo Pedro y los demás discípulos. Estaba abandonando ni más ni menos la misión por la que había sido elegido. El hecho de elegido para predicar el Evangelio y ser pastor. El continuar pescando le proporcionaría sin duda una vida pues normal y corriente, como muchos pescadores. Pero Jesús le había propuesto una vida extraordinaria que cambiaría su vida y la de muchas personas. No puedes volver atrás, Pedro. Olvida tu pasado. Eres una nueva criatura. Jesús ha cambiado tu vida. Y esto es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. No podemos volver atrás. Dios ha cambiado nuestra vida. Y si es así, nuestra vida cambia rotundamente. Si no es así, seguiremos pescando. Pedro hubiera sido un desconocido en la historia, uno más en la historia. Pero ahora es reconocido mundialmente. Su vida, su ministerio, lo que él hizo. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar nuestra vida. Si no volvemos atrás, si hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, si nos conformamos con el te quiero de aprecio o el de amar, estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Jesús llega, se nos dice que enciende un fuego. Si recordamos cuando Jesús fue prendido, Pedro se sentó alrededor de un fuego. Y allí por 3 veces dijo no conocer a Jesús. No conozco a ese hombre. Posiblemente esta misma situación que se encontraba ahora, Pedro alrededor de un fuego, le recordó cómo él lo había negado y había llorado amargamente.
vemos a Pedro que amaba a Jesús, pero estaba decepcionado de sí mismo por lo que había hecho. En esta conversación de Jesús le estaba diciendo a Pedro que no se ocupara del cuidado, que se ocupara del cuidado de las personas. Se trataba de cambiar su oficio por un oficio de pescador, pero pescador de hombres. En esta historia de Pedro vemos que, siendo él un hombre atrevido y valiente, era a la vez un hombre impulsivo e inseguro. Todas sus afirmaciones nos dicen cómo era realmente Pedro. Dijo que no abandonaría a su maestro y daría su vida por él. Incluso le cortó la oreja. La oreja. Le cortó la oreja. ¿A quién? A ver, sí. Le cortó la oreja a un soldado por defender a Jesús. Juan 18, 10. No me entretengo a buscar el texto, pero ahí lo tenéis. En esta ocasión llegó a Jesús a reprenderlo, llamándole aparte. Que esto no te suceda, le dijo. Él dijo que iba a morir y resucitar. Es necesario que vaya a Jerusalén para morir y resucitar. Que esto no te ocurra, maestro. Llegó a reprenderle, diciendo que tendría que morir y luego resucitar. Marcos 8:33. Todo esto nos muestra que Pedro era una persona sincera porque no tenía miedo de decir lo que pensaba. Además, no debemos olvidar que el resto de los discípulos no estaban. El resto de los discípulos se marcharon. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas, que se atrevió a experimentar realmente lo imposible. Caminó por el mar, porque era un hombre de gran fe. Pedro llegó a ser un hombre asombroso en la historia. Impuso las manos sobre las personas y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Hizo milagros e incluso resucitó personas. Hechos 9. Viajó por muchos lugares predicando el Evangelio. Abrió iglesias. Fue un gran líder y una piedra preciosa para la extensión del reino de Dios. Predicó a multitudes y miles, se nos dice Hechos 4:4, de personas se convirtieron. Su sombra era buscada por los enfermos para sanarse. Hechos 5:15. El amor de Pedro se afianzó durante toda su vida. Vivió trabajando y luchando para su Señor y cuidó de las ovejas hasta el final de sus días. Al final, Pedro murió mártir por su fe. Concluimos. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Cada vez que leemos la palabra de Dios, intentamos buscar el texto, aplicarlo a nuestras vidas. De poco sirve que yo lea la palabra de Dios y la estudie y lo aplique para vosotros. Debemos de aplicarla a nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿No nos pasa también a nosotros? Deseamos seguir a Jesús, pero en un momento de prueba sentimos miedo y nos hundimos. Lo hermoso es que Jesús lo sabe todo. Y en esta conversación que mantuvo con él, es ni más ni menos una demostración de amor y psicología del Maestro. Cómo fue capaz de restaurar, cómo Dios es capaz de restaurarnos a nosotros en cualquier momento que desfallezcamos y caigamos. Hemos dicho de seguir a Jesús, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos ha pasado, nos pasa y nos pasará
como a Pedro. Podemos llegar a negarlo. No conozco al maestro, no conozco a este hombre. Pero siempre tenemos la esperanza, la certeza de que Jesús está ahí para restaurarnos, como lo hizo con Pedro. Podemos pasar por momentos de dificultad, por momentos de pruebas, y Jesús puede hacernos la misma pregunta. ¿Realmente me amas? ¿Realmente estás dispuesto a dar tu vida por mí? Él nos preguntará esto todas las veces que sea necesaria. No olvidemos que nunca que le amamos, no olvidemos nunca que si le amamos, Él nos amó primero. Y Él sí que dio su vida por nosotros. Así que si le amamos, sabemos que Jesús nos ha amado primero. Y si volvemos atrás, podemos tener una vida normal, como cualquier persona. Pero si nos comprometemos a seguir a Jesús, nuestra vida va a cambiar rotundamente. Es un compromiso que adquirimos. Jesús es lo primero en nuestra vida. Cuando comprendemos que lo principal es Jesús, todo lo demás es secundario. Todo lo que tenemos es pasajero, hasta tu propia vida, mi propia vida. Todo lo que tenemos es pasajero. Si entendemos que lo principal es tener a Jesús con nosotros, todo lo demás, ¿de qué sirve? De nada. Tener a Jesús es el compromiso que Él dijo: creéis en mí, tendréis vida eterna. Así que Dios nos da la capacidad de creer en Él y de tener vida eterna y vida abundante. Le estaremos amando como Él quiere que le amemos, si Jesús es, en este año que hemos empezado, lo principal en nuestra vida, y lo demás tiene un segundo orden, un segundo escalón. Así que mi compromiso delante del Señor es, aunque alguna vez te falle, Señor, quiero que tú seas lo principal en mi vida. Quiero que cambies mi vida, que realmente transforme mi vida y que pueda vivir para ti. Porque todo lo demás ahí se queda, es pasajero. Que el Señor os bendiga. Pues gracias, Pastor.